Quisiéramos comenzar la entrevista, luego de desear, por supuesto, como a todos nuestros invitados, que estén gozando de buena salud. Me llamó la atención leer y escuchar que usted en su actividad de la Fundación Salvar Vidas detectó 2 casos de presunta corrupción en los hospitales que no querían recibir las donaciones. Quisiera comenzar con eso. Buenos días, señor Lazo. En el uno mantuvieron prácticamente un mes el convenio de donación, porque nos decían que no podían recibir donaciones, que tenían que ver la autorización de autoridades superiores en Quito. Y el otro caso donde extrañamente entregamos equipos nuevos de alta complejidad, equipos de procedencia alemana, absolutamente nuevos, y nos dijeron que los equipos no funcionaban. Una vez que intervino el ministro de Salud en persona y el director general del IES, señor Watted, se solucionaron todos los problemas. Y claro, nos dejó este mal sabor de que no querían en alguna medida recibir donación o no querían que funcionen los equipos donados, por quién sabe qué razón existirán en esos hospitales. El tema fue solucionado ya con la intervención del ministro de Salud y del director general, el señor Watted. Bueno, uno en esos casos especula, ¿no? Dice, caramba, si es que no querían recibir esos equipos donados era porque después no podían comprarlos y vaya usted a saber a qué precio. En todo caso, acepto que es una especulación. Señor Lazo, después de que termine el trabajo de salvar vidas en la pandemia, ¿la fundación desaparece o va a tener todavía vida larga? Mire lo que es la vida, Jimmy. La fundación, el fideicomiso fue creado con un objetivo: apoyar en esta crisis sanitaria en el Ecuador. Vamos a llegar a los 221 cantones del país y vamos a llegar con medicinas a casi todos los hospitales del país. Una vez que hemos hecho esta tarea, ya nos estamos planteando qué hacer en el futuro. Yo creo que salvar la vida de niños y de jóvenes ecuatorianos que hayan caído en el consumo de las drogas en escuelas y colegios será una buena causa para un proyecto como Salvar Vidas. Y por eso estamos pensando en que debe de continuar la acción de esta fundación. Bien, en ese marco, ¿cuándo puede ser que le toque a usted? Puede que no, usted sabe cómo es la democracia, de salvar vidas pasar a salvar al país de la crisis. Si a usted le tocara sacar al país de la crisis, en la medida de lo posible, sin tocar los bolsillos de los que menos tienen, ¿qué fórmula le plantearía usted al Ecuador, señor Lazo? Mire, Jimmy, después de salvar vidas, el objetivo es salvar empleos. Y no vamos a esperar a llegar a la presidencia de la República para proponer alternativas y soluciones para salvar empleos, para reactivar la pequeña empresa, la microempresa y salvar el empleo de los ecuatorianos. Luego la meta es salvar vidas, salvar la economía del Ecuador para finalmente salvar al Ecuador. Hay un elemento fundamental para salvar al Ecuador y ese elemento fundamental es la lucha contra la corrupción y además la lucha contra la ineficiencia en la administración de recursos del Estado. Yo creo que usted ahí tiene recursos suficientes para poder, en primer lugar, sacar las manos de la corrupción y, en segundo lugar, pensar en la calidad de gasto público, porque aquí es una competencia de un gobierno al otro de quién gasta más. La competencia no debe estar en quién gasta más, sino en quién sirve más con menos recursos. Y eso es posible hacerlo en Ecuador. En su plan de gobierno está contemplada la privatización o la concesión de algunos sectores llamados estratégicos, como por ejemplo telecomunicaciones, las hidroeléctricas, etcétera. ¿Eso es parte de, o usted considera que eso es parte de la eliminación de la corrupción? El gobierno de Correa y el gobierno de Moreno han llevado al Ecuador a una situación tan crítica que la deuda el día de hoy ya está por encima de los 70.000 millones de dólares. Y esta crisis muy seguramente
traerá una importante reducción del Producto Interno Bruto, lo cual hará que esa deuda o el Producto Interno Bruto no sea de 100.000 millones, sino cerca de 85.000 o 90.000 millones de dólares. Usted divida 70.000 para 90.000 y va a tener una relación excesivamente alta de deuda pública, más lo que deberán tomar para cruzar este año 20 atendiendo la crisis sanitaria. Por lo tanto, ahí hay un desafío muy grande. ¿Cómo enfrentarlo? Pues una alternativa son las concesiones de algunos de los proyectos hidroeléctricos, algunas carreteras más y algún otro tipo de proyectos de propiedad del Estado para poder con esos recursos dinamizar la economía, volver a un crecimiento económico y con ese crecimiento económico, luego de renegociar la deuda en términos adecuados, poder nuevamente ubicar al país en el sendero de la prosperidad, pagando sus obligaciones, pero priorizando el salvataje de la economía, la generación de empleo y las oportunidades para los ecuatorianos. ¿Cuál es la manera adecuada de renegociar la deuda, considerando que la más pesada es la que tenemos con China, que está en el orden de los 7.000 o un poco más, 8.000 millones de dólares? Invitando a los acreedores a la mesa, hablando con la verdad, con la absoluta verdad, con mucha frontalidad. Probablemente un gobierno como el actual sienta vergüenza de hacerlo porque fue el vicepresidente del gobierno anterior. Pero un gobierno que no nazca de las entrañas del correísmo, que no nazca de las entrañas del morenismo, muy bien puede sentarse en la mesa de negociación cara a cara con todos los acreedores, no solo los chinos, con todos los acreedores y decir la verdad. Estas son las cifras del Ecuador. En estos términos, esto es impagable. Necesitamos un recorte de la deuda, una reducción de la tasa de interés y una ampliación del plazo para permitir que el Ecuador cumpla con sus obligaciones. Por los cuestionamientos que usted está haciendo al manejo de la cosa pública bueno, no solo del expresidente Correa, sino de Lenín Moreno, me daría la impresión de que con el apoyo a la ley humanitaria terminó el acuerdo de gobernabilidad. Perdóneme, Jimmy, que no le escuché bien. Sí, que por lo que escucho, por sus cuestionamientos a la política económica, manejo de la deuda ahora del presidente Lenín Moreno, me da la impresión de que terminó el acuerdo de gobernabilidad con los bloques que apoyaron la ley humanitaria. Ese acuerdo de gobernabilidad estuvo vigente hasta el año pasado. Este año ya no existe. Recuerde usted que se vino abajo el juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral y por eso se dio por terminado ese acuerdo legislativo que tenía el movimiento Creo en la Asamblea Nacional. Ahora, yo siempre dije, Jimmy, debemos encontrarle una salida al país. No es una salida al gobierno, es una salida al país, una oportunidad para proteger la dolarización, una oportunidad ¿para qué? Para mantener los empleos de los ecuatorianos. Por lo tanto, yo me siento satisfecho que el bloque de Creo haya buscado esa salida al país sin necesidad de haber creado impuestos a los ecuatorianos, tanto a empresas como a la clase trabajadora y a la clase media ecuatoriana. Bueno, ahora el presidente de la República ha anunciado que va a pedirle a la Asamblea la creación de impuestos. Bueno, va a cobrar por anticipado impuestos a quienes ganen de $5.000 en adelante y dijo que les va a cobrar a los que más tienen. ¿Cómo ve usted esto que se viene, posiblemente en septiembre, según adelantó? Desde el primer día yo fui claro que esta crisis debe costarnos a los que más tenemos y que hay que proteger a la clase trabajadora, que hay que proteger a la clase media y que hay que aceptar que los que más tenemos debemos aportar más en esta crisis. Por lo tanto, a mí no me llama la atención de que ahora estén pensando en recaudar anticipadamente el impuesto del año 2020. Lo que sí es importante aclarar a nombre de las empresas
no hablo a nombre de las personas, que su situación en el año 2020 es muy distinta al año 2019. Si se quiere pedir un anticipo de impuesto a la renta a las empresas, me estoy refiriendo solo a ellas, si se quiere pedir un anticipo, no puede considerarse las cifras del año 2019. En el año 2020 no están ganando dinero y porque además tienen problemas de liquidez. Las empresas tienen problemas de liquidez porque no han vendido. Prácticamente sus ventas se han caído en un 65, 70%. Han estado paradas el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo. Dios quiera que a partir del 1 de junio las cosas se empiecen a normalizar, pero hay un grave impacto en la liquidez de las empresas y creo yo difícil que tengan liquidez y recursos para anticipar el impuesto a la renta que plantea el gobierno. Señor Lasso, ¿usted considera que la ley humanitaria no es un mecanismo de precarización laboral? Y me estoy refiriendo a lo que diferentes sectores sociales han manifestado y que además es una de las razones por las cuales harán hoy una movilización en diferentes ciudades del país. Mire, Jimmy, el 60% de la población económicamente activa, 6 de cada 10 ecuatorianos en condiciones de trabajar previo a la crisis sanitaria no tienen un empleo formal, viven en la informalidad, en el subempleo y en el desempleo. De esos 6 millones de ecuatorianos, la mayoría son mujeres. Por lo menos 2 o 3 de esos 6 millones son mujeres, madres solteras, madres abandonadas por sus esposos, a cargo de 2, de 3 hijos, con ingresos de apenas $1 al día, si es que lo pueden conseguir, $1 al día, es decir, 20, 30 dólares al mes. Es necesario modernizar el Código del Trabajo, sustituirlo por una ley de oportunidad laboral que le dé oportunidad para que estas mujeres multipliquen al menos por 10 sus ingresos. Por lo tanto, yo creo que también deberían salir a protestar a las calles la gran cantidad de desempleados ecuatorianos que muchas veces no tienen voz y que la rigidez de las leyes no les permite tener una oportunidad laboral. Yo quiero ser la voz de aquellas mujeres ecuatorianas, la voz de las madres solteras, la voz de las madres abandonadas por sus esposos, aquella voz que dice, al menos consígueme un empleo donde yo pueda ganar 10 veces más lo que gano hoy, donde tenga tranquilidad, donde tenga estabilidad, donde pueda llevar alimento al hogar, donde pueda cuidar de la educación de los hijos, de la salud de los hijos. Por lo tanto, aquellos que protestan con la precarización laboral se equivocan. De lo que se trata es de mejorar la condición laboral y de ingresos económicos de aquellos que menos tienen en el Ecuador y que son la gran mayoría. 6 de cada 10 ecuatorianos antes de la crisis. Yo me temo que después de la crisis sanitaria hablemos de 7 de cada 10 ecuatorianos y más mujeres ecuatorianas se vean en la difícil situación de conseguir un empleo para sostener su familia con sus hijos. El problema, señor Lasso, es que es muy difícil garantizar que todos los empresarios actúen con conciencia y no se acojan. A lo mejor hay excepciones, hay de todo. Usted sabe que así de todo da la mata. Hay algunos que optarán por la rebaja del sueldo hasta el 45%. Y quién sabe si no es necesaria esa reducción tan importante. ¿Quién podría garantizarlo? Porque al parecer el Ministerio de Trabajo solamente está para calificar, para observar, pero no para aprobar o no este tipo de decisiones que son fruto de un acuerdo entre el que más puede y el que está en inferioridad de condiciones, que es el trabajador. Pero Jimmy, yo le estoy planteando un problema más grave, un problema estructural del Ecuador. Aquellas mujeres que no tienen empleo, aquellos jóvenes que no tienen empleo y que tampoco estudian. Ese es el mayor compromiso que tenemos que adquirir. Son la gran mayoría de ecuatorianos. Yo quisiera
que ellos también de manera organizada salgan a las calles para reclamar el olvido de la sociedad ecuatoriana sobre esa herida social tan grave, la falta de empleo para las mujeres y los jóvenes, que ganan $1 al día. Imagínese usted, Jimmy, usted que tiene un buen número de hijos, ¿se puede imaginar que puede vivir con $1 al día? Con $1 al día para las 3 comidas, para la educación, para la salud. Esa es la realidad lacerante en el Ecuador. Y yo he decidido ser la voz, ser la cara de aquellas mujeres abandonadas por sus esposos, aquellas madres solteras, aquellas adolescentes embarazadas que luego tuvieron que quedarse solas porque las expulsaron de su hogar, que no saben qué hacer y que ganan apenas $1 al día. Tenemos que luchar para el incremento del ingreso de aquella cantidad de ecuatorianos, Jimmy, que son la mayoría hoy en el país, son la mayoría, que hay que defender las condiciones de los trabajadores ecuatorianos, los derechos adquiridos, sí, pero también tenemos que pensar en esa gran mayoría que hoy no tiene empleo en Ecuador y que vive con apenas $1 al día. Señor Lasso, ¿usted estaría de acuerdo con que el gobierno, por algún mecanismo, por supuesto legal, grave de alguna manera a la banca nacional? Perdóname, Jimmy, que no... Que si estaría usted de acuerdo con que mediante algún mecanismo que debe ser legal, por supuesto, el gobierno nacional, de algún modo digo, grave, con alguna carga, con algún impuesto, o, por ejemplo, haciendo por diferentes mecanismos que regresen capitales de la banca al Ecuador, ¿usted estaría de acuerdo? Mire, yo estoy de acuerdo con fortalecer la economía ecuatoriana y dentro de eso entender cómo funciona la banca. Yo le voy a decir, Jimmy, algo con absoluta y total claridad. La crisis ha impactado tan severamente a la situación de las empresas, a la situación de las personas, que muchas de esas empresas, pequeñas sobre todo, microempresas y muchas personas, van a requerir de ayuda de la banca y probablemente la banca no va a poder recuperar créditos. Por eso este año no es año de utilidades en la banca en el mundo entero, no es solo Ecuador. Este es un año donde la banca deberá hacer provisiones para cubrir esa cartera que no van a poder recuperar. Por lo tanto, no imaginemos aquí que hay un sector con grandes utilidades. Es probable que se vea en este año un sector con grandes pérdidas por la cantidad de provisiones que se deberá hacer para aquella cartera incobrable que van a ser de esta crisis sanitaria. Señor Lasso, ¿su partido está dispuesto o no a apoyar la censura y remoción del ministro de Finanzas una vez que se concrete ya el llamado juicio político? Una vez que se concrete, lo analizaremos y tomaremos decisiones. Si nos demuestran que el juicio político genera dólares a la economía, si nos generan que el juicio político genera empleo para la economía, si nos generan pruebas de que realmente con una actitud de ese tipo se puede cambiar la economía ecuatoriana, pues contarán con los votos de Creo, a ver quién es la persona que se hace cargo en esta circunstancia y puede producir mejores resultados. Seguramente el rey Midas, pero todavía no conozco en el Ecuador a un rey Midas que llegue y con una varita mágica consiga recursos. Yo creo que hay que actuar con serenidad, hay que actuar con madurez. Aquellos que llevan al extremo de los juicios políticos son aquellos que quieren crear el caos en el Ecuador. Y en un momento de crisis como la que vivimos, crear caos y desestabilización es lo peor que le puede suceder a la sociedad ecuatoriana. Yo tengo muchas críticas que hacerle al ministro de Economía, muchas, entre ellas el haberse demorado en activar una línea de crédito desde la Corporación Financiera o desde el Banco del Pacífico, que es de propiedad del gobierno. Le tengo la crítica para decirle que el salvataje no es al Banco del Pacífico, el salvataje es a la pequeña y mediana empresa y que por lo tanto la tasa de interés no debería de ser el 5%, sino máximo el 1 o el 2%,
que es la tasa de interés a la que está consiguiendo los créditos del gobierno de parte del Banco Mundial. Muchas críticas hay que hacerle al ministro de Economía, que ha estado 2 años en el gobierno y que recién atina a presentar, si se puede llamar a esto un plan económico. Por lo tanto, tengo muchas críticas a él. Pero me preocupa el país, me preocupa la estabilidad del Ecuador, me preocupa, como siempre, buscarle una salida al país, no buscarle una salida al odio, no buscarle una salida al caos, no buscarle una salida a la desestabilización del Ecuador, porque eso profundiza la crisis de empleo en el país. Lo cual significa que no es muy probable el apoyo de su partido a la censura del ministro. Eso está por verse, no le he dicho que no, pero he dado mi opinión personal sobre lo que eso significaría en este momento. ¿Qué opina, señor Lasso, de la encuesta, el sondeo que ha hecho recientemente Sedatos, que 10 de mayo, y que dice relación con que casi 9 de cada 10 ecuatorianos, según ese sondeo, aún no ha decidido qué va a hacer con su voto para la presidencia de la República? ¿Qué explicación le encuentra usted? Bueno, es absolutamente comprensible. Si todos hemos estado preocupados de nuestra salud, de la salud de nuestras familias, todo el mundo está preocupado de su situación económica, todo el mundo está pensando, terminada la crisis, bueno, ¿qué voy a hacer con mi empresa? ¿Qué voy a hacer con mi empleo? ¿Qué va a pasar conmigo y con mi familia? Por lo tanto, es comprensible que el tema electoral pase a última prioridad en este momento. Ahora, ¿están ustedes claros con que las normas, ustedes y todos los actores políticos, con que las normas van a cambiar, que van a tener que manejarse de una manera diferente, probablemente sin contacto físico, y que a lo mejor va a ser necesario incluso extender el horario de la votación? ¿Está claro en eso? Muy claro. Una cosa es extender el horario y otra cosa es extender el número de días de votación. Con lo primero estamos totalmente de acuerdo. Extender el horario, que comienza a las 6 de la mañana, probablemente que termina a las 8 de la noche. Ya ahí usted tiene 4 horas más para el proceso electoral. Luego, lo deseable sería que dupliquen el número de mesas para que en lugar de que sean 40.000 aproximadamente, sean 80.000. De esa manera mantener el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, pero tener en el mismo día los resultados electorales. Tener en varios días es volver a la zapada de la década de los 40, 50 del siglo pasado, donde las elecciones se demoraban 3 días y las urnas las guardaban en no se sabe qué hogares, donde de ahí salían sapos y culebras y no se respetaba la voluntad popular. Eso no lo podemos permitir y el movimiento, creo, no lo va a permitir y va a insistir en un concepto de ampliación de horario en el mismo día y de duplicación, si es necesario, de las mesas electorales. ¿Ya se ha propuesto que la votación sea en 2 o 3 días? ¿Perdón? ¿Ya se ha propuesto que la votación sea en 2 o 3 días? Sí, pero no se ha decidido. Por lo tanto, nosotros hemos alzado nuestra voz y haremos conocer a todos los miembros del Consejo Electoral de que eso es absolutamente inconveniente. Muchas gracias a don Guillermo Lasso, presidente de Creo, por estos minutos de su tiempo. Buen día, muchas gracias, señor Lasso. Muy buenos días, Jimmy. Para mí un placer estar con usted. Muchas gracias, muy amable. Bueno, son las 8 de la mañana con 27 minutos. Estuvo con nosotros don Guillermo Lasso, presidente de Creo, y tuvimos una amplia agenda en esta conversación. Como siempre lo sostengo, yo entrevisto, las conclusiones son de ustedes.